Hola, ahora vamos a ver el módulo 5 que trata de personas jurídicas. Aquí vamos a tratar en lo posible de abarcar cuando es una persona jurídica y su repercusión en cuanto a la obligación de presentar el SOAT. Generalmente a uno le dicen un tope obligado para presentar exógena de persona jurídica. Enseguida de memoria te lo recita, 100 millones de pesos de ingresos. Y te dicen, ojo, ¿tienes en el 2020 o en el 2021? Estamos hablando de la exógena 2021. Pero el parámetro es tener más de 100 millones de ingresos en el año 2020 o en el año 2021. Y hasta ahí se quedó. Eso es lo que te dicen. Si tú tomas la declaración de renta, en la parte que se refiere a los ingresos, tú dices, no, los ingresos fueron 80 millones. Enseguida tú dices, no tengo que presentar eso. No estoy obligado porque no, el decreto dice que no has analizado todos los literales del artículo primero. Y también se te ha pasado analizar que, ojo, cuando hablamos de ingresos debemos tener en cuenta también lo de ganancia ocasional. Debemos ir a la declaración de renta del 2020 y del 2021 y ver las dos sesiones, ingresos ordinarios y ganancia ocasional. Las sumas, si en alguno de los 2 años te pasaste de 100 millones, vas a tener que presentar exógena, todos los formatos aquí. Pero yo quiero ir a la resolución y mirar que no es solo este parámetro, es otro parámetro. Veamos la resolución. Esta es la resolución base, la 098 del 28 de octubre del 2020. Entonces, si yo voy al artículo primero, que es donde está quién está obligado a presentar la exógena, fíjense que hay varios literales. De pronto, si tu cliente, que es persona jurídica, maneja convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, va a tener que presentar exógena, así haya manejado un monto de ingresos inferior a 100 millones. Ya te obliga, y cada literal obliga a presentar cierto formato. Cuando vemos entidades vigiladas por superintendencia financiera, si tú eres, aquí hay un numeral que te obliga. Si no eres una persona jurídica vigilada por superfinanciera, pues no caerías aquí. Mire, bolsa de valores no tiene nada que ver. Aquí dice personas naturales y asimiladas, tampoco este numeral nos va a tocar. El que ya les acabo de describir es este, el que usa todo el mundo para decir si estoy obligado o no a la exógena. Aquí está este. Pero nos vamos al siguiente. Aquí dice personas jurídicas. Yo soy persona jurídica y si tengo, vea, la obligación a practicar retenciones en la fuente, entonces voy a estar obligado a presentar exógena, no solo por los ingresos, sino por el hecho de que en mi RUT esté obligado a practicar retenciones y autorretenciones a título de impuesto de renta. Y también habla de retención de IVA. Bueno, el de timbre casi no lo vemos, pero igual, si estás obligado a hacer este tipo de retenciones, vas a tener que presentar ciertos formatos. Ahorita vemos qué formatos en una tablita bien condensada. El literal G habla de personas naturales no residentes. Si eres persona jurídica, también dice aquí personas jurídicas.
el literal G, que habla de establecimientos permanentes de personas jurídicas, entonces te va a obligar a presentar unos formatos de exógena. Aquí habla de personas y entidades. Cuando dice entidades, habla de personas jurídicas que hagan contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración, todo este tipo de actividad, de contratos, si la persona jurídica, porque aquí dice o ente, estará obligada en el literal H. Y ahora nos vamos para esto. Entes públicos, tú eres jurídica, pero eres privada, no caerías en el I. Pues los secretarios generales no son personas jurídicas. Los obligados a presentar estados financieros consolidados. Si tú eres jurídica y estás obligado a presentar estados financieros consolidados, estos se presentan ante super sociedades, entonces ahí vas a estar obligado. Cámara de Comercio no, la registraduría no, los notarios no. Personas o entidades, aquí dice entidades. Cuando hablamos de entidades, puede ser una persona jurídica que elaboren facturas de venta, o sea, que sean litógrafos y hagan facturas de ventas o documentos equivalentes, van a tener que presentar exógena. Las alcaldías no, distrito, tú no eres ese tipo de entidades. Autoridad catastral no, responsables del impuesto al carbono. Si tú eres persona jurídica y estás presentando impuesto al carbono, ojo que te tocó presentar exógena por cuenta del literal R. Y el último, una entidad, si eres persona jurídica, este no te aplica porque generalmente quienes piden la personería jurídica son las alcaldías. Como vemos, el ser persona jurídica vas a caer en más de un literal. Y miren, los parágrafos de este artículo primero corroboran lo que les hablé al comienzo, que cuando hablamos de ingresos brutos, eso incluye todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y de ganancia ocasional. Ahora, si tú eres una persona jurídica que cancelas tu registro mercantil, cancelas tu RUT en el año, durante algún mes del año 2021, no vas a tener que presentar la exógena 2021. Dice, no estarán obligados a presentar información quienes adelanten el trámite de cancelación de su registro único tributario durante el 2021. Fíjese que en el parágrafo 5, para hacer un énfasis, aquí en ningún momento se trata de que si yo soy jurídica y estoy en el régimen simple de tributación, tengo que presentar exógena, porque el parágrafo 5 dice, en el literal D, para efectos de lo dispuesto en el literal D, y el literal D te habla de personas naturales. Corroborémoslo de una vez. Literal D. Mire, las personas naturales y sus asimiladas, o sea, sucesiones líquidas. Entonces dice que si tú estás como persona natural en el régimen simple, tú evalúa que hayan tenido ingresos superiores a 500 millones y vas a tener que presentar exógena y todos los formatos que te obligue el literal D. Listo. Ahora uno comienza a decir, bueno, listo, ya yo sé como persona jurídica en qué literales caí, ya saqué la cuenta. Fíjese que en el artículo 16 te va a decir
que quien esté obligado por los literales E y F. El E es por el monto de los 100 millones. Tú no caíste. Pero en el F, si caíste, el F es si tienes la responsabilidad de retener en la fuente. Entonces, el artículo 16 te dice que debes presentar el formato 1010, que son de socios y accionistas. Y como tú eres persona jurídica, vas a tener que presentar como mínimo, si tienes la responsabilidad de retener en la fuente, el formato 1010. Yéndonos al artículo 17, también se metió con el E y el F. Vea, E y F. Y estamos hablando de ese F porque el F dice que yo sea responsable de retener en la fuente. Toda persona jurídica le colocan esa obligación. Retener a título de renta, retener a título IVA y si no, revise su responsabilidad. También vas a tener que presentar el 1001, versión 10. Este 1001 es pagos y abonos en cuentas y retenciones efectuadas. El artículo 17 también habla del literal F. Este literal F, que si tú caíste ahí por ser responsable de hacer retenciones, vas a tener que presentar el formato 1001. Aquí hago énfasis en cuantías superiores a 100.000 pesos. O sea, pagos a abono en cuenta que tú hayas hecho por concepto y por persona superior a 100.000 pesos. El artículo 24 te menciona el literal F. Dice, quienes estén en el F van a tener que presentar el formato 1647 versión 2 bajo el concepto de 4070 con cuantía superior a 1.000.000. Otro artículo, el artículo 25, habla del literal F. Si caíste en el literal F, que es ser responsable de retención en la fuente, vas a tener que presentar el formato 1012, información de las declaraciones tributarias. Este es generalmente no vas a usarlo. ¿Por qué? Porque si no utilizas ciertos renglones de las declaraciones que te hablan en el formato 1012, tú no lo vas a usar. Y por último, el artículo 26, que habla también, fíjese que aquí está el literal F, te obliga a presentar el formato 1004, que habla de descuentos tributarios solicitados. Eso lo haces siempre y cuando hayas solicitado descuentos tributarios en tu declaración de renta año 2021. Fíjate que estar en el literal F involucra presentar como mínimo estos formatos. Y por último, cuando yo digo formato 1001, que es pagos y abonos y retenciones efectuadas, debo también elaborar el formato de beneficios a trabajadores, el 2276. Me vuelvo reiterativo, por favor, dale un clic a me gusta si te está siendo útil esta información y suscríbete al canal si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo módulo, donde vamos a hablar de las personas naturales.